Listo, pues muchas gracias a todos. Les comento, esta sesión está siendo grabada. Posteriormente la vamos a subir a YouTube para que la puedan consultar. Igual para las personas que por cualquier motivo no pudieron conectarse en vivo, bueno, pues la puedan estar viendo en YouTube. En cuanto esté lista, la estarán recibiendo en sus correos, así como recibieron la invitación a este webinar. Pues primero que nada, les reitero el agradecimiento a todos por tomarse el tiempo de conectarse a este webinar y principalmente le agradezco a nuestra ponente, Carla Hernández, que ahorita les voy a platicar un poquito más sobre ella y su experiencia, pero pues en HTK estamos muy felices de contar con su presencia y con su participación en este ciclo de webinars que estoy seguro que será muy provechoso y que será el primero de muchos que realicemos en conjunto. Entonces, bueno, ahora sí, bienvenida Carla, les hablo un poco de Carla Hernández. Ella es contador público por el Instituto Politécnico Nacional y tiene diversos estudios de posgrado. Ella cuenta con más de 10 años de experiencia en el ámbito de la gestión de activos fijos y proyectos de inversión. Entonces, bueno, el día de hoy nos va a hablar la voz de la experiencia. Además, ella dirige un startup que es una app para ayudar a los asalariados con todo el tema de su contabilidad, de sus declaraciones, para que al final tengan saldo a favor. La app se llama Recuperap, entonces igual para que la sigan en sus redes sociales. Está muy interesante el proyecto. Y bueno, Carla, te cedo la palabra y de nuevo bienvenida, felices de contar con tu presencia. Muchas gracias, Aranza. Gracias a todos por estar aquí esta tarde. Y bueno, pues sean bienvenidos. Yo les voy a platicar un poco sobre la gestión de activos en proceso, como ya les comentó Aranza, desde mi experiencia, cómo nos ha ido con este tema, ¿vale? Si quieres avanzamos 2 slides. Gracias, Aranza. Bueno, pues el objetivo de esta charla es que podamos reconocer la importancia de gestionar correctamente los activos en proceso, ya que, bueno, pues los activos en proceso tienen como objetivo el convertirse en activos fijos, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que los gestionemos de una manera adecuada desde que estamos trabajando con ellos. Y bueno, pues también conocer cuáles son las áreas dentro de nuestra organización que se involucran en la gestión de estos activos para que podamos ir delimitando tareas, ¿no? Avanzamos, Aranza, por favor. Gracias. Bueno, pues estos son brevemente los puntos que vamos a tocar. Vamos a conocer qué es un activo en proceso. La gestión y el alcance, como les comentaba, cada una de las áreas que se involucran dentro de este trabajo, el ciclo de un activo en proceso, la evaluación y presentación, es decir, cómo lo vamos a encontrar en nuestros estados financieros, y la terminación de un activo en proceso, que bueno, finalmente es cuando lo convertimos en un activo fijo. Continuamos. Muy bien, pues lo primero es comenzar por el concepto, ¿no? Un activo en proceso, como les comentaba hace un momento, tiene como objetivo convertirse en un activo fijo para la empresa, ¿no? Y es importante conocerlo por todos los nombres. Como sabemos, cada empresa de pronto tiene como un vocabulario muy propio, ¿no? Entonces, en algunos casos lo vamos a encontrar como construcción en proceso, CIP, Construction in Progress. También los llegamos a llamar proyectos de inversión. Entonces, es importante conocer estas diversas formas de llamarlo, porque personalmente, digo, he pasado por los sectores de telecomunicación, ferroviaria, automotriz, y en cada uno el lenguaje es distinto, ¿no? Entonces, es importante que aprendamos a reconocer esta parte. Un activo en proceso, bueno, pues es un CIP, algunas muy mexicanizadas de pronto dicen CIP, ¿no? Y bueno, entonces, pero propiamente es un activo que está destinado a convertirse en un activo para la empresa, ¿vale? Bien pueden ser el tema de inmuebles, maquinaria que es muy especializada y que justamente por su grado de especialización no es un equipo que podamos adquirir directamente con un proveedor, ¿de acuerdo? Son equipos que se tienen que ir construyendo de acuerdo a las necesidades de la empresa, de nuestro mercado,
Y además de todos los activos en proceso, no necesariamente los tenemos que estar construyendo nosotros como empresa. Pudiera darse el caso que estemos contratando a terceros. Por ejemplo, pensemos en el caso de un inmueble, ¿no? Un edificio. Realmente, si nosotros estamos, no sé, en el giro automotriz, pues lo que hacemos es contratar una compañía constructora, ¿no? Para que ingrese a nuestras instalaciones a hacer este desarrollo. Entonces, muy probablemente nosotros vamos a asignar a un project manager, un ingeniero, un arquitecto que dirija la obra, ¿no? Pero al final del camino la construcción se estará llevando por fuera. Y bueno, digamos que es un trabajo conjunto, ¿no? Con la constructora y nosotros para conseguir el fin de tener este edificio realizado. Y en el caso de la maquinaria, pues podría darse los mismos casos. Algunas veces, por el grado de especialización de los equipos, mandamos a traer unas piezas con un proveedor, otras con otro, ¿no? El activo más grande, muchas veces, justo en el caso de maquinaria especializada, el activo más grande, el corazón de la máquina, generalmente es foráneo, ¿no? Y bueno, pues también otro caso son los software, ¿no? Cuando requerimos un software como muy especializado, a veces esto conlleva un desarrollo a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, básicamente, eso es lo que debemos entender por un activo en proceso, ¿no? Es un activo que se va a construir a lo largo del tiempo. Pasando a la gestión y alcance, bueno, son distintas las áreas que, se involucran en la gestión de un activo en proceso, ¿no? Considero que la principal o la batuta de esto la lleva un project manager, que bien puede ser una persona de ingeniería, incluso, no sé, recursos humanos, propiamente de finanzas, dependiendo la funcionalidad que va a tener nuestro activo, ¿de acuerdo? Es decir, si estamos hablando, por ejemplo, de una maquinaria para la producción de la empresa, bueno, pues seguramente será alguien de ingeniería, ¿no? Pero ocurren otros casos como que recursos humanos quiere construir un nuevo comedor, ¿no? Y entonces una persona de recursos humanos será el project manager. Entonces, project manager puede ser una persona de cualquier área, ¿vale? Se involucra también el área de compras, que bueno, pues es propiamente quien va a estar tratando con cada uno de los proveedores para que podamos tener todos los componentes necesarios para realizar nuestros activos. Y finanzas, ¿no? Que finanzas, bueno, es quien llevará el partido o el balón en todo este partido hasta el final, ¿no? Desde que se principia la construcción del activo hasta que se finaliza y bueno, finanzas es quien sigue muy de cerca el activo incluso ya finalizado, ¿no? Entonces, estas son las tres áreas. A veces estamos en empresas tan bien estructuradas que no alcanzamos a visualizar que hay otras áreas que se involucran, ¿no? Pero también algunas veces nos toca estar en otras que verdaderamente la estructura deja mucho que desear y entonces principalmente es finanzas quien tiene que perseguir al project manager, perseguir a compras, ¿no? Y es una labor importante el lograr la sinergia entre las áreas involucradas, ¿vale? Bueno, entonces, continuando con cada una de las áreas, pues el Project Manager, ya les contaba hace un momento, es quien va a administrar la utilización de recursos, ¿de acuerdo? El Project Manager es el encargado de saber qué necesitamos, cómo y cuándo, ¿de acuerdo? Porque él es quien va a estar dirigiendo la construcción o el desarrollo de nuestro activo. Ajá. Entonces, es muy importante que el Project Manager sea consciente que necesita realizar solicitudes precisas. Las solicitudes las hace evidentemente al área de compras, pero compras no puede funcionar sin la visión del Project Manager, ¿vale? Entonces, la función del Project Manager es súper importante. Si hay alguien que sea aquí Project Manager, tengan en cuenta que ustedes son una pieza clave en la gestión de los activos en proceso, ¿no? Y que no es que finanzas quiera resolverlo todo directamente con ustedes, sino que verdaderamente
ustedes son clave, ¿no? Y bueno, pues otra de las funciones que tenemos aquí con el Project Manager Finanzas, de pronto pedimos recorridos para inspeccionar cómo está transcurriendo la obra, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues también esa es una función propia del Project Manager que a veces, bueno, no se alcanza a discernir cuando, sobre todo cuando, como les comento, estamos en empresas que su estructura está un poco tambaleante o no hay como mucha claridad en ello. De pronto como que el Project Manager puede llegar a pensar, bueno, ¿por qué me están pidiendo hacer este recorrido, no? Y compras, su función más importante, además de hacer que los materiales lleguen a la empresa para poder realizar el desarrollo del activo, es muy importante que tenga esta comunicación con los proveedores. Si hay gente de compras, ténganlo en cuenta. Es muy importante que sepan comunicarle al proveedor cómo necesito mi factura, porque en la medida en la que la factura esté perfectamente documentada, es decir, que contenga todos los elementos necesarios, es la medida en la que finanzas va a tener la información perfectamente clara sobre lo que estamos comprando y para qué proyecto, ¿no? Entonces, en la medida que podamos solucionar eso, vamos a mitigar muchas molestias que pudiéramos darlos de finanzas, ¿no? Digo, yo propiamente soy del área de finanzas y sé que a veces podemos llegar a parecerle molestos a muchos de nuestros compañeros, ¿vale? Y finalmente, finanzas. Bueno, pues finanzas, somos los responsables de llevar registros, tanto de todo el proceso, ¿no? El costo de todo el proceso, ¿no? Registros individuales. Es importante que hagamos, cada proyecto lleva sus propios registros. Si tengo como proyecto la construcción de una máquina, bueno, pues ese deberá ser un registro con todos sus componentes. Y si tengo además la construcción de un edificio, bueno, pues es otro proyecto por separado, ¿no? Entonces, ese es el objetivo o una de las tareas de finanzas aquí. Y bueno, pues además de todo, estar controlando el presupuesto y la antigüedad. El tema de la antigüedad en los activos en procesos es muy importante porque me ha tocado ver en empresas que llegamos a mirar el balance y traemos proyectos viejísimos, ¿no? Que ya no están, ya ni siquiera están corriendo o incluso ya se finalizaron, ya está trabajando la maquinaria y yo sigo presentando en mis financieros un activo en proceso, ¿no? Entonces, es bien importante estar revisando la vigencia o la antigüedad de los procesos y, bueno, pues realizar inspecciones periódicas en conjunto con el Project Manager. Esto es básicamente para darnos una idea de lo que se está desarrollando y en el momento de una auditoría, un tema de certificación IMEX, IVA, nosotros podamos asesorar a las autoridades sobre el tipo de desarrollos que estamos realizando. Listo, Aranza, gracias. Entonces ahora vamos al ciclo del CIP o los activos en proceso, ¿no? En todo el ciclo se involucran las áreas que les mencionaba hace un rato, ¿no? Y bueno, pues el ciclo principia por la planeación y oficialización. Es decir, ¿qué vamos a construir? ¿Qué necesitamos? Ajá. Necesito no sé, hablemos del tema automotriz, ¿no? Necesito una maquinaria nueva para faros de BMW, ¿no? Hablemos de una productora de faros, ¿no? Entonces, lo primero es conocer qué necesitamos, ajá, y a partir de ello definir el tiempo que me va a tomar traer esa maquinaria y ensamblarla en mi planta para ponerla a funcionar, ¿vale? Entonces, hay que definir cuánto tiempo me va a demorar, definir el costo, ¿no? Todo esto, digo, evidentemente ya tendremos, ya hay un conocimiento previo del mercado y a partir de ello es que empezamos a definir todos estos procesos, ¿no? Aquí se involucran pues básicamente todas las áreas, empezando por el Project Manager. El Project Manager, como les decía, es nuestra pieza clave porque es quien tiene la expertise de lo que se está necesitando, sobre todo cuando hablamos de temas de maquinaria, ¿no? De maquinaria y de construcción de edificios, porque es quien tiene el expertise de cuánto más o menos cuesta
el traer o el construir cierto tipo de maquinaria, cuánto tiempo nos puede llevar, e incluso a veces ya conoce a los mejores proveedores, ¿no? Incluso esto pues le puede servir muchísimo a compras, ¿no? Porque compras de pronto puede no saber muy bien, una maquinaria puede llegar a ser tan especializada que de pronto no damos con quién, ¿no? Y vuelvo al ejemplo automotriz. Por ejemplo, hay un fabricante, Engel, que es un fabricante alemán, ¿no? Entonces, realmente es el único proveedor en todo el mundo que provee esas máquinas de inyección de plásticos, ¿no? Entonces, muchas veces son cosas que pues el project manager de antemano ya conoce, ¿vale? Y documentar, es súper importante documentar, además de todo esto, de cuál es el tiempo y el costo que nos va a llevar el proyecto, que podamos documentar los alcances de cada quien y nunca está de más, aunque en nuestra cabeza ya puede estar el conocimiento de cómo interviene cada área, documentar quiénes son los responsables de cada parte, ¿vale? Después viene el desarrollo, que es como tal toda la construcción, la implementación de lo que se va a traer, ajá. Y en la medida en la que vamos realizando las compras para realizar nuestro activo, es en la medida en la que el equipo de finanzas va a estar contabilizando estos costos, y aquí es en donde es importante estar haciendo revisiones periódicas de cómo se está desarrollando nuestro proyecto, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque muchas veces, lo que les comentaba, a veces tenemos en los financieros un saldo ahí varado, ¿no? De construction in progress, y muchas veces o algunas veces el equipo ya se finalizó, la máquina ya está trabajando, o simple y sencillamente el proyecto resultó no viable, ¿no? Y ya destruimos todo y sigo teniendo ese saldo ahí. Entonces, es importante estar haciendo revisiones periódicas con el project manager para saber cómo van esos equipos, cómo van esos desarrollos, ¿no? Voltear a verlo y saber cuál es el grado de avance, cuál es la fecha en la que estimamos finalizarlo, ¿no? Para que en función a ello, finanzas podamos establecer pues las fechas de terminación e incluso visualizar o hacer un forecast de una depreciación, ¿no? Decir, bueno, si este activo lo voy a terminar en agosto, ¿no? Y es un activo de, no sé, una maquinaria de 800,000 pesos, bueno, saber cómo me va a impactar eso en mis financieros hacia adelante, ¿no? En el tema de depreciación. Entonces, todo esto se tiene que ir viendo en el desarrollo. Y bueno, pues por último es la terminación, ¿no? La terminación es cuando ya hay una finalización de proyecto, ya sea porque la maquinaria, el edificio o cual sea el bien que obtuvimos ya está listo para funcionar, o que por alguna razón resultó no viable y hay que eliminar, ¿vale? Entonces, ese es el ciclo y ahorita vamos a profundizar más en la parte de terminación. Listo, pues vamos a la evaluación y presentación. Nuestros activos en proceso se integran, o el costo de nuestros activos en proceso se integran por todos los insumos y materiales que sean directamente atribuibles a ese desarrollo, ¿vale? Llámense adecuaciones, materiales, las refacciones de primera vez, mano de obra, fletes. Aquí es importante tener en cuenta lo siguiente. Y no me gusta mucho entrar en temas teóricos, pero las dudas las pueden resolver en la NIC 16 para la parte de finanzas, en donde pueden ver cómo es el tratamiento. Pero, por ejemplo, en el tema de adecuaciones, ¿no? De pronto, si ustedes necesitan realizar una adecuación de un espacio para colocar una máquina, ese costo es atribuible directamente a la máquina. Es decir, la máquina me va a valer lo que cuesta la maquinaria más el espacio que tuve que adecuar, ¿no? En el tema de refacciones de primera vez, también es importante considerarlo como parte de. ¿Por qué? Porque la misma norma me dice
que las refacciones no integran el costo de un activo. Sin embargo, sí las refacciones de primera vez. ¿Por qué? Por este tipo de casos en los que es maquinaria tan especializada, y volvemos a máquinas de inyección de plásticos que únicamente ocurren con un proveedor alemán, las refacciones de primera vez. El proveedor me dice, aquí está tu maquinaria, pero esta pieza en particular si tu máquina tiene una vida útil de 15 años, esta pieza solamente la tiene de 7. Entonces, yo te recomiendo que la tengas ya de antemano, ¿vale? Ese es el tipo de casos en los que sí podemos reconocer como parte del costo del activo una refacción, ¿vale? Ya las refacciones que vengan posteriores, esas ya no forman parte del costo y ya son temas aparte. La mano de obra e insumos, pues siempre y cuando podamos comprobar que todo el personal que estuvo trabajando o cuántas horas el personal estuvo trabajando en el desarrollo de esa maquinaria, ¿vale? Y bueno, pues fletes, gastos, todo lo que sea atribuible a hacer que esa máquina esté funcionando con nosotros o que ese edificio esté finalizado, ¿de acuerdo? Ahora bien, los activos en proceso, aunque no se deprecian, pues los vamos a colocar en nuestro balance, en nuestro estado de situación financiera, junto con los demás activos fijos. ¿Esto por qué? Por la tendencia que tienen a convertirse en un activo fijo, ¿de acuerdo? Y pues se contabilizan conforme se van realizando los desembolsos para este costo, ¿vale? Continuamos, por favor. Ok. Bueno, pues entonces ahora sí pasemos a la parte de determinación. El primer supuesto y el que verdaderamente, más bien, ese es el objetivo de un activo en proceso, que se convierta en un activo fijo, ¿de acuerdo? Entonces, este es el primer supuesto de terminación de un activo en proceso. Cuando por fin ya hemos terminado de ensamblar nuestra maquinaria, de construir nuestro edificio, de desarrollar nuestro software. Cuando ya está listo para funcionar, ahí ya está terminado. Y otra cosa importante, la misma norma 16 nos marca que se convierte en un activo fijo en el momento en el que está listo para cumplir con su función, aun cuando lo haga por debajo de su capacidad. Es decir, hablemos de la maquinaria de inyección. Si es una máquina que está destinada o que se espera que su producción sea, no sé, de 1000 piezas diarias, ¿no? Y ya la terminé, pero como todavía está en pruebas, solamente produce 800, en ese momento ya tengo un activo finalizado. Mi activo en proceso ya se convirtió en activo fijo, ¿de acuerdo? Entonces, recordemos que, ¿qué es lo que voy a contabilizar? Bueno, pues todos los insumos, mano de obra, los fletes, y al final, cuando el Project Manager dice, este activo ya está terminado, ya puede cumplir su función, es cuando entonces lo convertimos en un activo fijo, y es aquí en donde finanzas, bueno, ya necesita reconocerlo en la parte de activo fijo y bueno, pues puede echar mano de la herramienta de HTK para todo el control, ¿sale? De acuerdo, desde, como ustedes saben, HTK tiene la funcionalidad de etiquetar los activos y nos va a ayudar a realizar un inventario, una toma de inventarios masiva, lo cual realmente es de muchísima ayuda porque cuando estamos en finanzas, digo, a quienes les toque organizar el inventario, sabrán que es una cosa muy exhaustiva, tienes que organizar listas, tienes que organizar personal, vaya, y bueno, el propio etiquetado, ¿no? Entonces, todo ese trabajo ustedes lo van a poder mitigar a través de la herramienta de HTK, ¿no? Entonces es importante que lo evalúen, si ya la tienen implementada, buenísimo, pero si no, de verdad, háganlo, se van a ahorrar muchísimo trabajo, tiempo y esfuerzo. Continuamos, por favor, Aranza. El otro supuesto de finalización, que es el que no nos gusta que ocurra, es cuando, perdón, me estoy adelantando. Bueno,
una vez que terminé un activo y lo convertí en activo fijo, todos los costos que ocurran posteriores ya no forman parte del activo, ¿vale? Entonces, a menos de que estos costos o a través de ellos mi activo fijo pueda incrementar su capacidad productiva o en su vida utilitaria, ¿no? Es decir, no sé si le voy a hacer una adecuación a una de mis maquinarias para que en lugar de producirme faros del tipo A, me produzca faros del tipo A y el tipo B, entonces sí, esos costos se los puedo mandar al activo fijo y van a incrementar su valor. Ajá. Evidentemente va a haber un cambio en los valores de depreciación, genera otro tipo de cambios que, bueno, ya es más en materia de activo fijo, pero los genera, ¿no? Sin embargo, sí son costos que puedo atribuir a ese activo, ¿va? Entonces, ahora sí continuamos. El siguiente caso, que es el que no queremos que se nos dé con un activo en proceso, es cuando por las condiciones del mercado, de pronto el project manager dice, ¿sabes qué? Estábamos desarrollando esto, pero BMW acaba de sacar de circulación ese auto ya no se va a producir más, por lo tanto, esta maquinaria que yo traje para fabricar sus faros, pues ya no va a servir, ¿no? O sea, ya no tiene caso que nosotros sigamos invirtiendo en ella, ¿no? Evidentemente tienen que pasar condiciones muy particulares, ¿no? Porque para yo atreverme a invertir en el desarrollo de una maquinaria es porque BMW ya me dijo que va a seguir sacando esa serie de coches 10 años más, ¿no? Entonces, sí tienen que ocurrir circunstancias muy peculiares, ¿no? O de plano alguien falló terriblemente en su trabajo, ¿no? Para que este tipo de situaciones ocurran. Y es entonces cuando ocurre algo que llamamos CIP write-off. En ese momento, nuestro activo en proceso deja de ser un activo en proceso y se convierte a nivel financiero en una pérdida para la empresa, ¿vale? Entonces, todos esos mismos costos que habíamos considerado, los insumos, la mano de obra, los materiales, los fletes, lo que vamos a hacer es sacarlos de nuestras cuentas de activo y trasladarlo a nuestras cuentas de resultado, ¿no? Como una pérdida. Repito, esto es en casos muy improbables, pero también existen los casos probables. Justo en alguna ocasión yo llegué a una empresa en la que, no sé, era un CIP estratosférico, pero el 20% de ese valor de activos en proceso eran proyectos que ya ni siquiera se sabía en dónde habían quedado, ¿de acuerdo? Entonces, pues hubo la necesidad de realizar una inspección, ¿no? Con los project managers para saber cuáles eran las condiciones. Muchos de estos desarrollos, algunos ya se habían desechado, es decir, los materiales ya se habían desechado, otros estaban por ahí arrumbados en la planta, ¿no? Pero estamos hablando de que el 20% del valor del CIP que tenía la empresa en ese momento ya era obsoleto. Entonces, ¿qué había que hacer con todo eso? Sacarlo hacia las cuentas de resultado, porque, bueno, si no, de lo contrario estábamos representando ahí algo que totalmente no era. Y bueno, esto es, desde los ojos de finanzas, debe de ser sencillo detectarlo, porque la realidad es que no era necesario ser un gran experto. Simple y sencillamente, si traes proyectos con una antigüedad mayor a un año, algo ya está ocurriendo con ese proyecto, ¿de acuerdo? Entonces, sí es importante que lo tengan en cuenta. Digo, si no lo han visualizado así, cuando hay proyectos con una antigüedad mayor a un año, hay que voltear a ver al project manager y preguntar si ese proyecto va a continuar y tiene miras de prosperar, o de plano es mejor desecharlo, ¿vale? Entonces, esos son los casos de CIP, bueno, de Construction in Progress, que no nos gusta que ocurran, pero sí llegan a ocurrir, ¿vale? Entonces, y ese es el tratamiento que les damos. Y bueno, pues hasta aquí eso ha sido todo en materia de los activos en proceso. Les repito, mi nombre es Carla Hernández, ese es mi correo, si alguien quisiera contactarme.
me encuentran también en Instagram y bueno, pues listo. Muchísimas gracias, Carla. Súper interesante este tema que nos expones, que luego a veces lo dejamos pasar un poco, ¿no? Lo que puede pasar si se concluye, si no se concluye el activo en proceso y se convierte en activo fijo. Entonces, bueno, damos un pequeño espacio para preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna pregunta, con toda confianza puede activar su micrófono o bien mandar su pregunta en el chat y aquí las leemos como se les haga más fácil. Igual no sé si tengas algún comentario más para finalizar, Carla. No, ninguna, Aranza. Muchas gracias. Adelante, si alguien tiene preguntas, las resolvemos. Ok, buenísimo. Entonces, si alguien tiene una pregunta, para que la mande al chat o bien active su micrófono. Creo que no hay preguntas. Creo que fuimos muy claros. Claro, qué bárbara, qué Ah, mira, aquí nos ponen en el chat que todo muy claro, gracias. Perfecto. Gracias a ustedes. Bueno, pues entonces, si no hay dudas, sería todo del lado de HTK. De nuevo les agradecemos a todos el tiempo de conectarse. Les estaremos enviando esta ponencia a sus correos electrónicos y los esperamos en nuestros siguientes webinars. Aprovecho de nuevo para agradecerte, Carla, por tu tiempo y por este webinar que la verdad estuvo increíble. Gracias, gracias a ustedes por la invitación y pues de verdad a todos quienes no hayan implementado aún la herramienta de HTK, pues creo que se están perdiendo muchísimo porque les va a facilitar la vida. De verdad, hacer un inventario es una cosa complicada. Muchísimas gracias, Carla. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo webinar. Hasta luego. Hasta pronto. Gracias.